Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor Torres de la Paz, el médico natural. Recordándole que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago. Muchas noticias tenemos para hoy. Una de ellas es que tenemos una tercera llamada a la orden. Sí, buenos días. Dígame usted, ¿de qué quiere? Bendiciones. Yo le estoy para el tema de hoy que necesito escucharlo. Sobre la creatinina y las hernia discal. Creatinina y hernia discal. De eso le vamos a hablar, ¿eh? Bueno, pues le decía yo, tenemos tres preguntas, una inflamación intestinal, otra terapia de quelación y la otra es la creatinina y hernias. Pues le decía yo que estamos en Santo Domingo y en Santiago. En Santiago estamos en Las Carreras, esquina Sánchez, y en Santo Domingo estamos en la Doctor Delgado 206. Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago. Los teléfonos que están en pantalla, 809-580-1116 para Santiago, el Cibao y el Norte, y para Santo Domingo 689-0363. Tenemos noticias muy importantes y una de ellas es que a partir de mañana, Dios mediante, en Santo Domingo voy a trabajar los lunes por orden de llegada. Martes, miércoles y jueves vamos a trabajar solamente por cita. Los demás días, el viernes, todos los días, trabajará por orden de llegada la doctora García, y en Santiago trabajará también por orden de llegada la doctora Jaques. Así que vamos a trabajar, organizarnos un poquito, así ustedes van a perder más tiempo y yo también tendré más tiempo para otra cosa. Me planificaré mejor cuando yo regrese, por ejemplo, el lunes o ya el mismo viernes. El viernes, por ejemplo, yo tengo una lista de los pacientes que tengo para ver el lunes aquí en Santo Domingo, o para ver el martes, miércoles y jueves trabajaré exclusivamente por cita. Anótenme eso, por favor. Si no viene por cita, entonces ya lo verá la doctora García. En Santiago lo verá la doctora Jaques. Este viernes estaremos a 9 de este mes, si la iglesia no dispone otra cosa. Yo estaré allá en Santiago, así que llame por favor al teléfono 580-1116, haga su cita para que nos veamos allá. Este viernes, que estaremos a 9, pienso yo, vamos a estar allá en Las Carreras, esquina Sánchez. El teléfono es el 580-1116. Si tiene oportunidad, vaya llamando. Aquí en Santo Domingo, vuelvo y le repito, los lunes, mañana yo trabajaré por orden de llegada, pero a partir de ahí vamos a trabajar por cita. Vamos a organizarnos, o sea que ya usted sabe, si usted va a hacer su cita, todos los días va a ser, por ejemplo, después de las 11 de la mañana o las 10, no importa, pero yo voy a atender solamente por cita, No me voy a retirar, los médicos no se retiran o no deben retirarse. Yo tengo muchos amigos que se han retirado, no sé qué harán con el tiempo, porque la verdad es que para mí los días más difíciles son precisamente lo que cuando no tengo cita, cuando no tengo trabajo. La fuerza quizás
no me ayuden a hacer las cosas que me gustan, trabajar a bregar con las matas y con los animales. No tengo así como tanta fuerza para eso. Y entonces, aunque me vaya al campo, pues me aburro también cuando tengo que estar de que sentado. A mí no me gusta, como que las sillas no se hicieron para mí. Le he dicho en algunas ocasiones que es una gran pena, y algunos amigos me dicen que me tengo que adaptar, que tengo que aceptar las cosas, porque el mundo va cambiando. Dice que el mundo es una tómbola, y parece que lo que no ha cambiado mucho es la naturaleza del cuerpo, porque las cosas que sucedían en el cuerpo y que algunos médicos entendían, pues siguen sucediendo. Siguen entrando las enfermedades por la boca y hay que tratarlas fundamentalmente con dietas. Una de las cosas que antes no teníamos esa facilidad. Yo recuerdo que a veces los libros el profesor llevaba como una cuestión de así, no, como una información de última hora, una página de un libro que había comprado, traducido al español o al inglés si él sabía, porque los profesores prácticamente antes eran como más autodidactas, y entonces llevaba una página de un libro que tenía 10 años que se había producido, que se había impreso, y lo habían acabado de traducir al español. Ahora hay una conferencia, por ejemplo, yo recuerdo que la semana pasada yo estuve hablando de lo que hablaba una cardióloga de Singapur, que las enfermedades del corazón se manifestaban diferente en las mujeres que en los hombres. Por eso las mujeres recibían menos atenciones por problemas cardiovasculares. Además, las mujeres, por el asunto de la fertilidad, eran menos propensas a someterse a pruebas, a probar productos. O sea, eran menos utilizadas como conejillos de India para probar medicamentos, y entonces los hombres eran los que más se prestaban a eso. Sin embargo, se ha demostrado que el uso de medicamentos nuevos en los hombres también producía muchos efectos en la fecundidad. Nosotros sabemos hoy por hoy que la vacuna del COVID redujo, y muchos medicamentos han reducido dramáticamente la fertilidad en los hombres, especialmente los químicos que se usan en la alimentación, en la agricultura. Entonces afecta porque la mujer incuba, la mujer mantiene durante 9 meses, pero el óvulo tiene que fecundarlo el hombre, y el 50% de lo que va a salir ahí está aportado por el hombre, ¿no? Entonces, tanto uno como el otro tienen la responsabilidad. Ahora, lo que no se puede cambiar, lamentablemente, es la naturaleza de los productos que la mujer usa durante estar embarazada, porque eso depende fundamentalmente del medio en que la mujer viva, la concepción mental de las mujeres. Mientras que las mujeres en Europa andan con un pincel seleccionando la fecha en la que deben parir, las haitianas andan por ahí pariendo como perras. Andan pariendo como perras. Usted me perdonará la expresión. Usted ve una haitiana en un patio, porque ahora lo que hacen es
cuidar casas abandonadas. Los maridos son guachimanes, viven en las casas y ellas tienen 3 muchachitos que ninguno tiene 3 años y están paridas como si nada. Mientras que las mujeres aquí de clase alta paren 1 cada 4 o 5 años y paren 2 y no paren más. O sea que de nada le valdría al gobierno aplicar planes de control de la natalidad cuando tenemos una migración económica realmente, con las calles llenas de haitianos vendiendo y haciendo bullas y las mujeres pariendo como eso, pariendo como se han comportado siempre, pariendo como salvaje, ¿no? Eso lo veo todos los días. Y esa es una situación impuesta que uno tiene que aceptar, porque decía Simón Bolívar, o te adaptas o pereces, o te adaptas o pereces. Así que es una situación que tenemos que aceptar, porque los genios que tienen todo el dinero del mundo imponen sus condiciones. Ahí vemos una información que salió, que muchos de ustedes la vieron, que el COE, el organismo que tiene que ver con el control de proveer o proporcionar condiciones apropiadas para las posibles víctimas de las tormentas y los ciclones y la cosa, ahora vino asesorado por la Guardia Costera de Puerto Rico y el Comando Sur de los Estados Unidos. Habría que preguntar qué sal quiere ese huevo. Y evidentemente con los pusilánimes que están ahí precisamente manejando la cosa pública, hay una manipulación. No se sabe qué nos traen ahora. Nosotros tenemos que montones de gente lo entienden, pero la inmensa mayoría no lo entiende. Que una entelequia que se llama la Organización Mundial de la Salud, que no tiene nada que ver con la salud de la gente, simplemente es un servicio a una institución al servicio de la gran industria farmacéutica. Es la Organización Mundial de la Salud, es una entelequia al servicio de la industria farmacéutica. Ya no se puede decir que nada es verdad ni mentira, sino que todo es mentira. Todo lo que hace esta institución es pretender imponer los productos, la droga que quiere la industria farmacéutica, quiere lanzar al mercado. Y la Organización Mundial de la Salud, una institución que está dirigida por un africano que lo puso ahí, Bill Gates, el dueño de Microsoft, la que permite que yo esté hablando con ustedes desde la tranquilidad de mi casa. Pues este señor va a hacer lo que le digan los jefes que lo pusieron ahí. Durante muchísimos años estuvimos aguantando la pela, la economía del mundo se fue a pique, todo cambió, porque la industria farmacéutica y los gobiernos sobre todo los norteamericanos, le dieron la gana de imponer un toque de queda mundial con un virus que ellos mismos fabricaron para venderle vacunas al mundo con el propósito de desmonetizar el mundo, recoger todo el dinero del mundo para ellos tenerlo y con ese dinero hacer lo que le dé la gana. En estos días vi una entrevista que le hicieron al sobrino del expresidente John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy se llama, Robert Kennedy Jr.,
Y eso fue hasta cierto punto doloroso, porque la entrevistadora resulta que no había leído, perdón, no había leído ninguno de los reportes, de los informes que se hicieron sobre el COVID y la vacuna. Entonces estaba cuestionando a Robert Kennedy Jr. porque él era antivacuna y vino con una avalancha de preguntas que no le permitían ni siquiera contestarla. Y cuando le preguntaron que si había leído el libro bestseller, el más vendido por el New York Times, no lo había leído, ni había leído ninguno de los artículos ni los libros que él había publicado. Pero tampoco había leído un informe que publicó el Cleveland Hospital o Cleveland Clinic, donde llevaron a Peña Gómez, donde había dicho que la efectividad de la vacuna variaba de un 4 a un 29% dependiendo de la variante que estuviera circulando, ¿no? Pero que además aumentaba el riesgo de contraer y aumentaba la cantidad de personas afectadas de la próxima variante del COVID después de la dosis de la vacuna. La clínica Cleveland no recibió ningún fondo para hacer esos estudios. No había leído ese. Y Kennedy se basaba fundamentalmente en eso. Una de las preguntas que le dijo, por ejemplo, Kennedy, quien es precandidato a presidente de la República Dominicana, de los Estados Unidos, fue que por qué los países que menos se vacunaron, entiéndase el continente africano, y aquí nosotros tenemos el ejemplo de Haití, y tenemos el ejemplo del campesino dominicano que no se vacunó en su inmensísima mayoría, que por qué el COVID, la incidencia de casos de COVID fue tan baja. Lo que dijo esa Leo Gávara es que porque en los Estados Unidos la gente es muy gorda, es muy obesa y además hay mucho hacinamiento. Y efectivamente resulta que el presidente de la Organización Mundial de la Salud prohibía que la gente saliera a la calle, que la gente se mantuviera aislado, que le pusieran la mascarilla. En África no usaron mascarilla, en Haití no usaron mascarilla, en los campos no se usó mascarilla, y los casos del COVID fueron muy aislados, porque el asunto era transmitir el COVID, que se mantuviera el aislamiento. Una de las preguntas que le hizo Kennedy fue que ¿por qué la gente que cogió mucho sol no fue afectada por el COVID? A la respuesta de ella, bueno, porque es que el sol aumenta la adquisición de vitamina D, especialmente la vitamina D3. Pero es que ustedes prohibieron, ustedes como representantes de la industria farmacéutica, prohibieron que la gente saliera al sol, que la gente se expusiera. Cerraron la playa, cerraron los balnearios, cerraron todo, porque el contacto del COVID estaba programado para los hacinamientos. Por eso hubo una mortandad enorme en los asilos de ancianos, en los depósitos de ancianos. Y en todos los países la mayor cantidad de COVID y casos de COVID fue precisamente en los centros urbanos. En los centros urbanos fue la mayoría. Y entonces todo eso fue prohijado, fue precisamente promovido por el secretario general
de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya usted puede darse cuenta en qué manos está la iglesia. ¿En qué manos está la iglesia? Entonces, cuando un médico quiere hablar, a mí personalmente me da mucha pena por mi experiencia, porque los años me han pasado, por las canas que tengo, por lo que vi en mi casa, donde yo me crié en un ambiente completamente abierto, sin hacinamiento, en contacto con la naturaleza, y como vivimos hoy. Entonces hoy la ciencia, hoy ya no se puede hablar de ciencia. Tú puedes coger y disecar y sacar una célula. Los especialistas en fertilidad humana cogen un óvulo, si se quiere, cogen un óvulo, que es una célula 1000 veces tan fina como la punta de una hebra de cabello, y te pueden analizar todos los componentes, y te dice qué características tú quieres que tenga tu próximo hijo. Y tú le puedes decir, bueno, que tenga los ojos azules, no, pero si quieres que tenga los ojos azules, buscan lo que le llaman un gen que da los ojos azules. Y entonces le ponen a un óvulo mío, por ejemplo, o a un óvulo de mi esposa, por decirlo así, le ponen para que el niño tenga los ojos azules. Y entonces, evidentemente, si yo no participo en esa manipulación, yo voy a decir, pero bueno, ¿y a quién salió ese muchacho con los ojos azules? Al vecino. Pero todo eso es posible ya. Y con la inteligencia artificial habrá mucho más casos. O sea que ya no es lo mismo que ayer. Todos los días tengo amigos que están oyendo este espacio. Y no es por vejez ni mucho menos, sino que yo pienso que es las condiciones de vida que han llevado mis amigos y las que llevo yo. Yo tengo hermanos, por supuesto, que son mayores que yo, que aparte del peso de los años, pero mantienen una salud muy estable, una actividad que yo veo un hermano que yo tengo que va a cumplir 87 años, y se echa un saco de víver en el hombro como si fuera una pajita, ¿no? Como si fuera una pajita. Entonces, y no se alimenta, lamentablemente come lo mismo que come la mayor parte de la gente: arroz, habichuela y pollo gringo. Yo no como nada de eso, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Pero tengo muchos amigos que son de mi edad, que lamentablemente ya están enterrados. Otros más jóvenes, quizá 10 o 15 años que yo, también se han ido, lamentablemente. Lo que me da mucha pena es que uno no tiene en las manos una situación que le pueda decir a una persona: mira, si tú no haces esto, te va a pasar aquello. Como el carro, si tú no le echas agua, como le echa José Bejarán al suyo, o si no le cambia el aceite a su debido tiempo y lo corre, pues el carro se te va a fundir. Cuando le sucede a un paciente mío, a un amigo, por ejemplo, yo tengo diabetes, y la diabetes es una enfermedad. La diabetes es un asunto de comer almidón refinado sentado. Y simplemente tú quieres curarte de la diabetes, pues deja de comer almidón sentado. Y que, bueno, hay muchísimas cosas que se puede comer, porque que tú no puedes, si tú sabes, por ponerle un ejemplo, que si corres un vehículo con una goma vacía se te va a dañar el tubo y se te va a dañar el aro, tú no lo haces. Entonces, a mis amigos que me tocan la puerta porque tienen un problema, yo le digo: mira,
esto te pasó por tal cosa, pero lo podemos revertir si nosotros cambiamos. Algunos han tenido hasta cierto punto el sano juicio y me han escuchado y han cambiado y han retomado el ritmo de su vida. Lo han retomado y están en el mundo funcionando, siempre dependiendo de la edad. Nosotros aquí no tenemos una varita mágica, quiero que me entiendan. Algunas cosas, yo tengo que aceptar cuando salgo a la calle. Si voy a comprar algo, yo sé lo que voy a comprar, pues simplemente si el suplidor no tiene lo que yo quiero, evidentemente me quiere vender lo que él tiene, le digo, no, muchísimas gracias, lo que yo quiero es otra cosa. No, pero que esto, no, olvídese de eso. Yo quiero tal cosa y punto. Cuando salgo a la calle, ya es otra cosa. Cuando voy a una oficina pública, ya es otra. Porque yo no puedo hablar de lo que quieran, por ejemplo, y tengan la suerte de recibir un periódico que se llama Diario Libre. Ahí la última página de Diario Libre siempre hay, hasta cierto punto, una fotografía de lo que está sucediendo en este pedazo de tierra. Ahí hay una fotografía. En la del jueves había una fotografía donde hablaba de la corrupción en este pedazo de tierra. En todos los niveles está la corrupción. Evidentemente no es lo mismo el señor ministro, que es presidente de esa institución, al que recoge la basura. Los que andan en el camión de la basura, por ejemplo, recogiendo la basura, recibieron un empleo de 5 o 6 mil pesos, ¿no? 5 o 6 mil pesos. Pero ellos lo cogieron. Lo cogieron porque no tenían nada. Y con eso compran arroz con huevo. Pero usted se imagina tener un sueldo de 5 o 6 mil pesos o de 10 mil pesos al mes para ir a un colmado o a un supermercado con eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? A todo el que ellos le recogen la basura le tienden la mano. Simplemente le piden. Le tienden la mano y andan con 2 sacos atrás. Los camiones andan, cada uno tiene 2 sacos de llenarlo de la basura que ellos entienden que le pueden sacar algún provecho. Pero ese no es el caso del ministro de Obras Públicas. Hay que ver lo que sucede en todas las pavimentaciones que usted ve que suceden todos los días. Las pavimentaciones, usted ve que están cantidades de cosas que están pavimentando y usted ve que la pavimentan en la noche y ya el otro día por la mañana está llena de hoyos. Es que no hay control de calidad en el gobierno. No, eso no existe. Eso no existe porque esa gente están ahí puestos por sus pares, por similares, para hacer lo que les dé su real y santísima gana. Hubo una vez un presidente que le dijo a un periodista, fulano está ahí porque lo puse yo para que haga lo que le dé la gana. Oiga el irrespeto, ¿no? El irrespeto que hay contra el ciudadano, porque nosotros mismos hemos caído en una degradación tan grande que como seres humanos no reclamamos el más mínimo de los derechos que nos dice la Constitución. Pero decía un presidentito por ahí que la Constitución era un pedazo de papel y vino otro y se limpió el trasero con ese pedazo de papel. Hasta Danilo quiso hacer con la Constitución lo que dio la gana, que es mucho decir. Entonces, cuando yo le quiero decir a ustedes de una cosa, hay muchos que tienen un celular o tienen 2 o tienen lo que le llaman una tablet, y esa tablet le dice montones de cosas que dijo por ahí un pelafután y se lo creen como si nada, como que eso es la verdad.
como que eso es la verdad. El cuerpo ha sido desde siempre, una organización, una sociedad de cosas, de partículas, de estructuras que debe funcionar en forma sincronizada. Pero para eso necesita que se le dé un material X. Y ese cuerpo que usted tiene no es diferente al de su abuela. Con la deficiencia de su formación por los ingredientes que le dieron durante el periodo de gestación y el periodo en que se estaban formando y organizando, poniéndose las piezas, como cuando se está armando, si se quiere, un carro o un rompecabezas. Los carros están todas las piezas, cada pieza está en un lugar diferente y cada pieza debe ir en un momento colocada encima de otra. Dependiendo de cómo se pongan y el tipo de pieza que se le ponga, va a salir la fortaleza del vehículo, así es el cuerpo humano. Dependiendo de los nutrientes que la señora mamá le entre por la boca, de esos nutrientes se va a formar el bebé que tiene en el vientre. Pero montones de veces, ¿qué le importa a una mujer que come de la basura, de lo que el marido, si es que tiene marido, recoge en la basura del que trabaja en el camión de la basura? O sea, son cosas que la gente no le pone el menor de los casos. Yo, por ejemplo, le digo a ustedes, yo tengo 30 años y 3 meses tengo que estoy aquí en este país hablando de medicina natural y de medicina alternativa. Desde el primer día le hablé que era la dieta la responsable de la salud y de las enfermedades, desde el primer día. Recuerdo que yo le decía, por ejemplo, a la gente en el primer programa, mira, no debe tomar alcohol a menos que no sea una condición sumamente especial y en poca cantidad. No debe atiborrarse de grasa saturada, especialmente la grasa de los pollos gringos y la grasa de los cerdos de Villamella. Mientras que uno que estaba en el programa antes que yo le decía a su asistente, no, yo me fui a Villamella ayer y nos caía la grasa por las comisuras labiales, la grasa de los chicharrones con casabe, qué sé yo qué, y después nos dimos un buen trago de Barcelona. Y yo decía que le vaya bonito. Hace 15 años más o menos que está enterrado, lo vi convertido en un pedacito, ¿no? Sin pierna y nada así, simplemente. Entonces, eso se lo dije y se lo sigo diciendo porque eso fue lo que yo vi, así fue que yo me crié. Esas son las cosas. Entonces, hay algo que yo quiero, yo soy médico, puede haber sido cualquier otra cosa, agricultor sin tierra o con tierra, o chofer de carro público, que son la mayor parte de mis hermanos. Pude haber sido, pero la vida quiso que yo fuera médico. Y quise ser médico en lugar de ingeniero o en lugar de abogado, porque yo quería hacer algo que yo pudiera, por decirlo así, decidir ayudar a la persona como yo entendía, no como otro me impusiera. Por eso nunca trabajé en un hospital público ni en una clínica. Me gradué y puse un consultorio hasta el sol de hoy. Los pacientes me pueden exigir a mí y yo les respondo por mí. Hago lo que entiendo que debe hacerse, y el que trabaja conmigo y no hace lo que concienzudamente yo entiendo que hay que hacer, esa persona tiene problemas. Porque yo, vuelvo y le repito, estudié medicina. Primero, para ser independiente. Y segundo, para devolverle a la gente, sobre todo la gente del sector donde yo vengo, devolverle lo que yo entendía que se le negaba. En medicina le doy la información.
le doy la información. Que se le niega. Que se le niega. ¿Por qué? Porque la gente de mi clase, que está en posiciones donde debería darle a la gente lo que la gente necesita, por ejemplo, eso no sucede solamente en medicina. ¿Qué ha sucedido en educación? No se puede hablar de eso, honestamente no se puede hablar de eso. Le quiero decir a la gente, sobre todo a los que me han llamado y preguntado, que el problema, las enfermedades, la inmensa mayoría son ambientales y entran fundamentalmente por la boca. La persona que me habló de los intestinos son uno de los órganos más importantes. Para la gente que está viéndome y que va con el propósito de entender y de aprender, los intestinos no es simplemente un conjunto de tripas. No es un conjunto de tripas. Son aproximadamente 7 metros de estructuras donde hay un universo. El intestino es el lugar donde van a entrar a la circulación los nutrientes que el cuerpo necesita para su desarrollo y para su mantenimiento. Desde la boca tiene que producir suficiente saliva, para lo cual usted tiene que estar hidratado para que los alimentos se puedan mezclar. Hay un tipo de alimento que si no se mezcla bien en la boca, no se digiere, no se procesa. Y ese alimento son los almidones. La célebre comida rápida o el fast food, que pasó a llamarse comida chatarra, fue una de las principales causas de las grandes enfermedades de hoy en día. Porque las personas, sobre todo eso comenzó en los camioneros, que no se podían detener porque llevaban una carga delicada, y entonces se paraban en un sitio que les llamaban drive-thru, donde había una persona en una ventanilla, llamaba por teléfono, por decirlo así: prepárame uno de queso y uno de pierna, que paso en 5 minutos. Y ahí llevaba el dinero en la mano, y ahí le tenían uno de queso y uno de pierna, y lo cogía y por ahí se iba y le quitaba parte de la envoltura y comenzaba a masticarlo, pero lo masticaba, pero ahí atrás venía uno y le daba un bocinazo, y entonces tenía que quitarse, y entonces se le paralizaba el intestino y no lo podía digerir. O sea que la comida rápida es una comida que no se digiere. Esa comida que llegó al intestino sin digerirse pasó por el estómago, porque los almidones no se digieren en el estómago. No se puede mezclar en el estómago, porque donde debe mezclarse es en la boca. Entonces esa comida llegó al intestino, esa comida no se digirió. Esa comida produjo lo que le llaman intestino irritable, o intestino poroso, o colon irritable, enfermedad de Crohn, 80.000 cosas, porque no se digirió. O sea que aunque la boca no forma parte del intestino, se puede decir que el estómago sí, o del tubo digestivo. Entonces el intestino tiene tres porciones. Tiene 3 porciones que cada una realiza una función diferente. De esas 3 porciones, cada una realiza una función diferente. Si usted le da, por decirlo así, a una persona, le da un alimento, y ese alimento no se procesa donde debe procesarse, por ejemplo, el almidón debe procesarse en la boca, las carnes deben procesarse
las carnes deben procesarse sobre todo en el estómago. Entonces resulta que no se van a digerir. Tenemos tres fragmentos del intestino. La primera porción, que se llama duodeno, es una porción que sirve fundamentalmente para... aquí nosotros tenemos el duodeno, por ejemplo, la porción del intestino que se comunica con el estómago. Hay una porción aquí que se llama píloro. El píloro tiene una válvula, una especie de cheque, que los alimentos que salen del estómago no puedan volver al estómago, ¿no? En esa primera porción del intestino va a desembocar el contenido de la vesícula, el contenido del hígado y el contenido del páncreas. Entre ellos la gente no le da mucha importancia, pero entre ellos nosotros tenemos el páncreas, que produce un líquido, ¿no? Ese líquido que produce el páncreas es el que determina la digestión. Cuando usted come algo, inmediatamente el páncreas lo sensa y se da cuenta el líquido que el páncreas debe echarle a ese alimento. Si se trata de proteína, le echa una sustancia para que se convierta en lo que llaman aminoácidos. Si es grasa, echa una sustancia que lo convierte en micrones y kilomicrones. Esa sustancia se llama una enzima que se llama lipasa. Y si usted se comió un plátano asado o un maíz verde asado que está lleno de almidón, entonces le echa una sustancia que se llama amilasa para disolver los almidones. Cuando los almidones son como el pan blanco o la cantidad de jugo que la gente se vive comiendo y tomando, o las frutas, eso se disuelve en la boca. Se disuelve en la boca. Y entonces ya el páncreas no produce amilasa, sino que el páncreas lo que produce se llama insulina. La inmensísima cantidad de comida que la gente consume es precisamente lo que produce es insulina. Y por eso la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos producen más insulina que los pacientes normales. De ahí viene la gran mentira. Por eso donde hay tanta mentira no puede haber salud. El paciente diabético es un paciente que está lleno de insulina. La diabetes se presenta porque el paciente no asimila ya la cantidad de insulina. El cuerpo no tiene dónde almacenar la insulina, el almidón que está consumiendo, entonces el almidón vuelve a la sangre. Aquí nosotros tenemos el intestino delgado. Fíjese qué cantidad. En ese bollo que usted ve ahí, le da como 15 vueltas. Es como una carretera que tiene mucha curva. Y a veces da la impresión de que usted va subiendo mientras que el otro que también va subiendo parece que va bajando. Tenemos el intestino delgado, que está compuesto de 3 fragmentos, como le dije. El fragmento inicial se llama duodeno. El fragmento inicial se llama ilio. El ilion es la parte terminal del intestino que se une precisamente al colon. Miren el colon, que parece al yaque de Santiago. El colon tiene aquí una válvula
Si tenemos una válvula aquí que se llama píloro, que impide que el alimento que entra al intestino vuelva al estómago, aquí tenemos una válvula que se llama iliocecal, que impide que el alimento que entró al colon vuelva al intestino. Pero aquí tenemos un guachimán, un sensor. Aquí tenemos un sensor que se llama el apéndice. Cuando un alimento intenta volver del colon al intestino delgado, el apéndice tiene una forma de informarlo, y es que se inflama. Produce cantidad de glóbulos blancos, porque el apéndice es un tejido linfoide. Eso que se ve ahí se llama el apéndice, ¿no? Se llama tejido linfoide. Ese tejido linfoide produce muchos glóbulos blancos y además, como inflamación, produce dolor. Es la forma que el apéndice tiene de decirle al cuerpo que hay problema. ¿Qué hace el médico, señores? El médico corta el apéndice y le da una carga de antibióticos. Si le da la carga de antibióticos, no tiene que cortar el apéndice y el paciente sigue con su tejido linfoide. Ahí la medicina convencional le hace un daño al paciente. Aquí en el píloro sucede lo mismo. Cuando el paciente tiene intolerancia a los almidones, especialmente intoxicación por metales pesados, el intestino se pone ácido, muy ácido, y el Helicobacter que vive aquí, HP, por eso le llaman el HP, vive aquí, el Helicobacter vive aquí, porque el intestino se supone que es alcalino, porque recibió el jugo del páncreas. Y entonces cuando el intestino se pone ácido, el Helicobacter sale corriendo y nos avisa que algo grave está pasando en el intestino. Pues el médico le da pau al Helicobacter, trata de eliminarlo dándole una paliza. Le da una paliza. Miles de gente van a mi consulta diciendo que tienen Helicobacter y lo dicen como la gran cosa. No saben que el Helicobacter es una bacteria igual que la Escherichia coli, que debe estar aquí abajo en el intestino para protegernos de que no entren problemas de salud a través del ano. El Helicobacter está aquí para que no entren problemas de salud, porque es una bacteria que actúa como un probiótico cualquiera. Los probióticos son miles de bacterias que tenemos que nos ayudan a la digestión, pero que también combaten los virus, bacterias y hongos. Esos son eliminados, todos son eliminados con la cantidad de veneno que le echan a la comida. Esas son de las cosas que la medicina convencional nos hace. Montones, señores, y no todas, las enfermedades que suceden en el intestino, son producidas por la alimentación. Lamentablemente, si usted come sano, usted no va a tener problemas de salud.